establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Querida familia, queridos hermanos, en esta buena noticia que nos trae siempre Jesús, porque Él es una buena noticia maravillosa. Y bueno, vamos a ir a algunos otros textos hermosos para seguir compartiendo en este año de la fe. Y bueno, ustedes saben que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, tiene una riqueza extraordinaria de lo que significa la fe, para que podamos entender lo que es la fe. ¿Qué es lo que hace en nuestra vida la fe, ¿no es cierto? Y cómo puede orientar la vida de un ser humano, la vida de una sociedad, de una comunidad cristiana, una familia cristiana, ¿no? La fe realmente es maravillosa. Un hombre que tiene fe realmente es un hombre feliz, un hombre que tiene esperanza, ¿no? El que ha perdido la fe pierde todo en la vida, ¿no? Se le acaba todo. Por eso qué importante que volvamos a esta palabra tan iluminadora, tan animadora también, ¿no? Fíjense, dice en Mateo 16, 15, 16, ya habíamos aprendido a buscar un poquito los textos. Ustedes saben que Mateo es el primer evangelio que ordenadamente aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? En la segunda parte de la Biblia, que se llama Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acordémonos, ¿no? En ese orden, porque por ahí dice, ¿dónde busco el texto de Mateo? Bueno, tiene que buscarlo en la segunda parte de la Biblia, ¿no es cierto?, que está dividida en Antiguo y Nuevo. La primera parte es el Antiguo Testamento, que es la vida del pueblo de Dios, los profetas, los textos primeros, el Pentateuco, cinco primeros libros, ¿no? Que está el libro del Génesis, que se narra la creación, bueno, cómo Dios también pone leyes, el Levítico, esos 5 primeros libros que son maravillosos del Antiguo Testamento. Después vienen los profetas mayores, los profetas menores, vienen los salmos. Realmente es riquísima la Biblia, ¿no? Pero, claro, no se puede interpretar así nomás, tenemos que tener alguna orientación, algunos libros auxiliares que a veces pueden ayudarnos. Muchas veces también el escuchar algún cursito bíblico, ¿no es cierto? O si no, cuando usted va a misa y escucha la palabra de Dios, siempre el sacerdote explica la palabra de Dios. La Biblia católica también tiene, si usted busca abajo, de todo tiene unas notas explicativas, justamente. La diferencia entre la Biblia de otras confesiones y la Biblia católica es que nosotros tenemos una orientación en la interpretación bíblica. No es una interpretación al pie de la letra o libre, ¿no? Sino que hay una orientación. Tenemos que saber qué es lo que verdaderamente Jesús quiso decir, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso la Iglesia nos enseña, es maestra en los textos bíblicos, ¿no? Decíamos que íbamos a este texto, Mateo 16, 15, 16, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Es la respuesta del apóstol Pedro a Jesús, ¿no? Cuando Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que yo soy? Y después les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que yo soy, ¿no? Y Jesús es como que va llevando a los apóstoles a que, si verdaderamente saben quién es Jesús, cuál es la identidad de Jesús, ¿no? No es un hombre cualquiera, no es un hombre más de los hombres que vivían en aquella época, sino que fíjense la respuesta de Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, respondió Simón Pedro, ¿no? Y Jesús después va a alabar esta respuesta maravillosa que le hace el apóstol Pedro, que está inspirada, como decíamos en el otro encuentro anterior, evidentemente que Dios soplaba sobre los apóstoles. Dios siempre inspira a aquellos hombres que va a usar para dar a conocer a los hombres la revelación, ¿no? Y por supuesto que Dios siempre está inspirando, ¿no? Siempre está soplando. Dios siempre usa la mediación.
Porque Dios podría venir ahora y aparecerse, como muchas veces Dios se puede aparecer una imagen, una aparición de la imagen de Jesús, una aparición de la Virgen, una aparición de un ángel, podría hacerlo si quiere, pero normalmente también Dios usa la mediación. ¿Y cuál es la mediación? La mediación es su iglesia. Por eso Jesús instituyó la iglesia, ¿no? A los apóstoles le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, ¿no? Y por eso puso un jefe, un guía, un animador, ¿no? Pedro, ¿quién era? Fue el primer papa. Pedro fue el primer papa que debía guiar con el Espíritu Santo a la iglesia, ¿no? Fíjense qué maravilloso. Y hoy no se ha cortado esa cadena ininterrumpida de este jefe, esta cabeza, como es el Papa, que hace las veces de Jesús en la tierra. Por eso se lo llama el Papa el vicario de Cristo. Fíjense qué importante, ¿no? Y el vicario de Cristo tiene una respuesta exacta. ¿Quién es Jesús? Tú eres el Hijo de Dios vivo. No estaba hablando de una idea de Dios, sino que está hablando de que Dios está vivo en medio de los hombres. Por eso también el acercarnos a Dios nos lleva a convertirnos. Conviértanse, crean en la buena noticia. Y esto es lo que debemos hacer en este tiempo de Navidad, ¿no? Ya empezamos a vivir la Navidad, ya la celebramos la Navidad, pero también el tiempo de Navidad, la octava de Navidad, como que se llama, estas semanas donde seguimos celebrando el eco navideño, fíjense que es muy importante, ¿no? Seguir ese cambio interior de nuestro corazón. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos acicatea, la palabra de Dios nos llama a ser diferentes, a que nuestra vida sea diferente. Y con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, nosotros podemos ser diferentes. Podemos dejar de ser egoístas y ser más solidarios. Podemos dejar de ser avaros y ser más generosos y poder compartir nuestros bienes y ayudar a los pobres y a los que sufren, ¿no? Y evidentemente que nosotros vemos el rostro de Jesús en tantos hermanos que sufren, y por eso Dios nos llama a la caridad, nos llama al servicio, a la ayuda, al poder acercarnos a estos hermanos, ¿no? Estos nuevos rostros de Cristo, ¿no? Nosotros a veces decimos: ¿y dónde está Dios? Y a veces está allí, está tan cercano a nosotros, ¿no? En la gente que sufre, en aquel que está teniendo una necesidad. Y por eso qué importante, ¿no? Esa es la conversión que nos hace vivir en la Navidad. Cristo, nuestra esperanza, una fe sincera. Y nosotros debemos tener una fe sincera. ¿Realmente creemos en Jesús? El examen sobre la fe, ¿no? Tenemos que analizarnos un poquito, a ver cómo es nuestra fe, ¿no? Hombre de poca fe, le dice Jesús a Pedro, ¿no? Y eso que iba a ser el jefe de la iglesia, pero también Jesús le reprocha a Pedro porque no tiene fe, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Jesús le hace caminar sobre las aguas, en aquel momento donde Jesús le dice que camine sobre las aguas, y él comenzó a creer en Jesús que iba a poder hacerlo, y después comienza a dudar, y por eso se va hundiendo, ¿no? Y Pedro le dice: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? O cuando los apóstoles estaban en la barca y Jesús se había dormido en la popa o en la proa, y entonces empezaron a tener miedo y a gritar, ¿no? Y despiertan a Jesús, que les dice, los apóstoles le dicen: fíjate, nos estamos hundiendo en esta tormenta. Y Jesús le dice: pero ¿por qué no tienen fe? ¿Cuántas veces Jesús nos hace ver cuántas cosas importantes ha hecho en nuestra vida? Y sin embargo nosotros a veces dudamos, ¿no? Dudamos. ¿Cuántos milagros cotidianos tenemos, ¿no? Que Dios va haciendo, el milagro de la vida, que nace un niño, que se me da la oportunidad de un nuevo trabajo, que estaba enfermo un familiar nuestro y se ha curado. Hay veces queremos milagros extraordinarios y toda la vida está llena de pequeños milagros, ¿no es cierto? Aumenta nuestra fe, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, ¿no? Hay veces tenemos depositada nuestra vida en las seguridades del mundo, porque solamente vivimos en el plan del mundo. Y Dios nos invita también a asentar nuestra vida sobre esta roca firme que es el mismo Jesús, ¿no? El mismo Jesús. Usted, cuando va a construir una casa,
no la construye en un lugar donde fue un basural o a la orilla de un río donde hay mucha arena, sino que va a buscar un lugar firme. Uno va a construir una casa, va a hacer una edificación en un lugar firme. Lo que nos pasa a los seres humanos es que a veces construimos la casa de nuestra vida en lugares que no son tan firmes. ¿Dónde apoyamos nuestra vida? ¿Cuáles son los fundamentos donde apoyamos nuestra vida? Y ahí nos damos cuenta que muchas veces construimos sobre arena. Por eso la fe significa saber que Dios es mi roca firme y que debo construir mi vida sobre Dios, sobre lo que Dios dice, sobre lo que Dios me enseña. Por eso los otros días decíamos, el arte de vivir lo enseña Dios. Fíjense qué bárbaro, el arte de vivir lo enseña Dios. Y por eso tenemos que ir a Dios, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que meditarla, tenemos que ir a misa para escucharla, tenemos que entrar a la iglesia y abrir el Evangelio y ponernos a meditar un poquito esta palabra, a ver qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Cuál es el soplo de Dios? ¿Cuál es la orientación que Dios me quiere dar, ¿no? Escuchamos a veces tantas cosas en los medios, en los más media, en las revistas, en tantos libros, ¿no? Hay una variedad y una góndola de ofrecimientos que nos dan de lecturas, y cómo nos cuesta a veces hacernos un espacio y un tiempo para recibir esta buena noticia que es Jesús, ¿no? Anímese, animémonos a encontrar un momento sereno para escuchar a Dios leyendo su palabra. Bueno, vamos a seguir meditando este año de la fe a través de la palabra de Dios y del soplo divino. Pero le vamos a pedir al Señor que nos dé su soplo, que nos dé su bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, descienda sobre vos, sobre tu familia y sobre tu hogar, y permanezca para siempre.